Vamos a continuar. Estábamos en el 4, ¿no? El 5 y el 6 faltaban. ¿El 5, el 6 y el 4 ya lo habíamos hecho? Está. Bueno, entonces, ¿qué pusieron para completar la nota del otro día? Que yo los voy a evaluar con una nota general, obviamente, de todas las preguntas. Entonces, para la pregunta número 5, entonces, ¿qué pusieron? Esta no se las había tomado todavía, ¿no? ¿O sí? No. Está, perfecto. ¿Qué pusieron? ¿Quién quiere intervenir primero? En mi caso puse antítesis, se identificó una antítesis entre expresiones como muerto y revivido, y Entonces perdido y creo hallado. que ya me los habían dicho, porque yo tengo los 5 como marcado. ¿Puede ser que me los hayan dicho ya? Bueno, igual Yo miré decime. la clase, No, quedamos... profe. Yo miré la clase y faltaba 5 y 6, sí. Está, perfecto. Quedamos de retomarla, esta clase. Está, perfecto. Sí. Entonces, Carmen, tú pusiste antítesis, ¿y qué más? Es solo eso, antítesis. Bien. Después, Lorena, ¿qué puso? No volvió al final, Lorena. No volvió, está. Sandra, Luzardo. Yo en realidad no sé si es antítesis o paradoja, no lo tengo muy claro. Bueno. Juan Pablo, ¿qué pusiste? Juan Pablo, ¿estás por ahí? Hola, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Profe, ¿sabe que a mí me pasó algo? Porque yo me fijé por la definición del diccionario del lenguaje de Todorov y Dukrov y me aparecía en Sí. Seugma como coordinación gramatical de dos emas que tienen significado opuesto. Pero después lo miré por otro lado y me dice que el Seugma es la omisión de alguna palabra o alguna acción, como de un verbo. Entonces me quedaron dos definiciones distintas para lo mismo. Y entonces descartando eso que no estoy seguro, para mí coincido con Carmen que es una antítesis, referido a eso, porque en una habla de la muerte, su contrario a revivido, después de perdido y hallado, y es como en el sentido bien bíblico, ¿no? Esto viene de la Biblia, de que todo ser puede ser recuperado, nunca nadie, eso mismo se pierde del todo. Bien, muy bien. Juan Pablo, el seuma es, por su origen etimológico, significa yugo lazo. Es una figura de construcción que consiste en que cuando una palabra que tiene conexión con dos o más miembros del período está expresada en una de ellos y ha de sobreentenderse en los demás. Por ejemplo, en lo que es el clásico comienzo de Don Quijote de la Mancha, cuando dice era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Es decir, Ahí va, en ese caso era que yo leía que decía que era, se omitía porque ya se te había nombrado una vez y ahí va, ese era el de omisión. Ahí Entonces, está. por eso sí, una antítesis. Claro, pero ¿sabes que en el diccionario dice eso? Coordinación gramatical de dos palabras que poseen semas opuestos. Por ejemplo, abstracto y concreto. Ahí suena como una antítesis. Sí, No, yo, es medio raro que mira, esté la Seuma, definición yo así. acá tengo otro diccionario que es el de, ¿cómo es? El de términos literarios, que yo ya les Sí, dije, de Ayuso, de diccionario Acal, no sé si creo que ya se sí, los usted no lo pasó, lo tengo que conseguir. recomendó, Sí, ahí va. Entonces, sí, lo que dice también es por omisión de seuma, ahí adjunción va. o de tracto parentética. Es una figura por omisión de palabras. Por omisión de palabra. Ahí está, que se produce cuando se expresa una sola vez un término y se sobreentiende en las fases siguientes.
¿Está? O sea Basado que en esta está mal la definición. Ahí está, sí. En la página 320, por si alguien también se fija en eso, para que por las dudas repase las definiciones 320, que ¿de hay. cuál Sí, diccionario me dijiste? de Todorov y Dukrop, el de las ciencias del ¿Qué lenguaje. está mal, Juan Pablo? El SEUMA, si lees, dice coordinación gramatical de dos palabras que poseen semas opuestos. Por ejemplo, abstracto y concreto. Pero ahí suena una antítesis. Entonces, Claro, sí, porque sí. el mismo ejemplo del Quijote fue el que vi en internet que me llamó la atención y empecé a buscar por varios. Y sí, varios coincidían en que la definición de SEUMA era la omisión de una palabra que ya se daba por Exacto. entendida. Sí, sí, sí. Ah, está. Mejor porque así ya esto acá lo marco. Claro, está. Yo me voy a fijar porque después, bueno, yo en realidad ese diccionario tengo unas fotocopias que, bueno, me fijo. ¿Qué página era, Juan Pablo? Así yo lo noto. 320. Ah, Ah, muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, ¿quién más queda por participar por la... Queda Melanie Negrone. ¿Qué pusiste tú? Yo puse, bueno, antítesis, por lo que ya dijeron los compañeros, y después guiándome por porque no estaba segura igual si era una antítesis, y seguí buscando en el diccionario, y puse eufonía, que se da una agradable sonoridad por la combinación de las palabras empleadas en ha revivido, se había perdido. O sea, las dos cosas puse. Bueno, ahora te digo. Bien. Un poquito. Ana Sosa, no estaba, ¿no? sí, no tenía micrófono, Ah, no pero tenía está. micrófono. A ver qué pusiste ahí, Ana, si querés escribir y vemos el micrófono acá. Estoy viendo acá en el chat, Ana. Está, perfecto. Antítesis, entonces. ¿Y quién más quedó? Yo no estaba en la clase pasada, profe, pero está. Para colaborar, capaz que digo que también es una antítesis, por lo que van diciendo los compañeros. Está, y Andrea Pérez quedó. Ah, no, ella no intervenía. Y Rodao. Rodao, ¿está por ahí o no está? No sé ¿Alguien si más llegó. quiere? ¿Cómo? No sé si llegó. Ah, está. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, gente, acá sí hay una antítesis en el sentido que hay una contraposición de una palabra con otra de contraria significación, ¿no es cierto? Es decir, perdido y hallado. Pero a la vez, perdido y hallado, ¿tá? Son metáforas. Son dos metáforas en antítesis, ¿sí? ¿Queda? Vamos entonces a poner, son dos metáforas. Profe, una consulta, nosotros vamos a trabajar con figuras y tropos, o sea, trabajando cada una de ellas y viendo las diferencias para después aplicarlas, porque nosotros hicimos este ejercicio, pero en realidad no las vimos. Bueno, ahora, hoy justamente con lo que vamos a dar, vamos a tocar en parte y después también hay un libro muy bueno que explica mucho, que es de Le Guern, sobre la metáfora, que explica mucho las diferencias con lo que son diferentes, por ejemplo, con la metonimia, etcétera, que ese texto también a ver si se los paso y si no se los dejo. Pero bueno, es lo que estamos haciendo, ¿no? Tratando de definir y estudiar, y hoy vamos a estudiar más la parte teórica en la segunda parte de la clase, ¿está? Les decía, son dos metáforas en antítesis. ¿Por qué? Porque justamente la antítesis es una figura de construcción, perdón, que consiste en contraponer una frase o una palabra
a otra de contraria significación. Acá tenemos dos palabras, que es perdido y hallado, ¿no es cierto? Que estaban perdido y hallado, que son en contrarias en significación. Acá quizás a ustedes ninguno vio que eran metáforas, quizás por el contenido, por la ignorancia de repente, digo, No, ignorancia yo eso le en iba a el decir, sentido profe, de porque no saber, no de es la ignorancia. parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, ahí está. Y Claro, él se va porque quiere, no es que haya muerto ni es que se haya perdido. Él ahí está, ahí va está. en busca de otra cosa y él decide después volver. Por eso la parábola va del arrepentimiento, del perdón. Ahí está, es decir, tenemos entonces un par de metáforas en antítesis, ¿no? Acá, esperen que voy a agregar también la otra, muerto y revivido. Es decir, tanto muerto y revivido como perdido y es hallado son metáforas, porque como dice la compañera, ¿no? Es decir, ahí hay que ver, siempre para ver si es una metáfora, hay que ver el contenido, si es así, porque la palabra revivido, si nosotros estamos hablando de Jesús, ahí en ese caso no es una metáfora. ¿Por qué? Porque él revivió para el creyente, ¿no es cierto? Y según el texto. No se olviden siempre de seguir el texto. Acuérdense que cuando no saben, les doy un consejo más de didáctica, pero cuando le preguntan, porque nosotros tenemos una enseñanza laica, y a mí me han preguntado, porque en quinto hay que dar las parábolas, y yo es una de las que doy. Cuando les pregunten, ¿no? Pero ¿cómo revivió? ¿Y cómo? No sé qué. ¿No? Pero siempre yo contesto, en la literatura, a la literatura no le interesa la verdad, ni si es real o no. O sea, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la literatura y las parábolas, lo vemos desde el punto de vista literario, no me corresponde a mí. Claro, tiene que ser verosímil, no verdadero. Claro, no me corresponde a mí juzgar si es verdad o no. Yo lo que veo en el texto es cuando, por ejemplo, cuando habla de la resurrección y dice que revivió, ahí no sería una metáfora, porque está hablando realmente que él revivió a los 3 días, ¿no es cierto? Es decir, está hablando de la resurrección. En este caso, en el caso de de lo que es estas metáforas, sí son metáforas. ¿Por qué? Porque no es que el muchacho se haya muerto en ningún momento. Murió en el sentido metafórico, en el sentido de que, ¿cuáles serían las connotaciones? Eso sí, cuando estudiamos las metáforas tenemos que ver las connotaciones de muerto. ¿Qué connotaciones tiene muerto? Es decir, connotar es sugerir. ¿Qué sugerencias nos da la palabra muerto? No denotar. Denotar sería indicar, lo que puede indicar un cuerpo muerto. Si no les hablo de las connotaciones, es decir, en el contexto, cuando dice muerto, es en el contexto de cuando muerto y revivido y perdido y hallado, se había perdido y hallado, es en el contexto de cuando el hijo pródigo justamente vuelve y el padre le hace una fiesta y dice, ¿no? Que el hijo había muerto y ha revivido. Es decir, en ese contexto, ¿qué connotaciones, qué sugerencias tiene la palabra muerto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué estaba muerto? Si él en realidad no estaba muerto, estaba en una provincia alejada, pero no estaba muerto. Perdido, como lo dice ahí en la propia parábola, que no tiene existencia, no sé, no me doy cuenta. ¿Que no tiene qué? Existencia. De nuevo la pregunta, profe. Claro, ¿qué connotaciones, es decir, sugerencias, tiene la palabra muerto, ¿tá? Dentro de este contexto, ¿no?
Que no tiene existencia de Porque deja de ser parte de la familia. que no tiene existencia en relación a Dios, ¿no? Como en relación a Dios. Que estaba, claro, porque toda la parábola se relaciona a lo que es en un contenido, justamente parábola, significa un relato que por semejanza enseña algo, ¿no es cierto? Y lo que enseña es justamente relacionado a ese padre que perdona al hijo, como, ¿está? De la misma forma, por semejanza, Dios perdona a los pecadores, es decir, ese hijo representa a los pecadores, ¿está? Entonces, que no tiene existencia en relación a Dios, que se apartó de la familia, como dijeron por ahí, que se apartó de qué más. Del mundo, de ese mundo, no sé. Se apartó de su mundo, se apartó de su entorno. ¿Qué más? Se apartó, en definitiva, está asociado al Salmo 1 que habla del camino del bien, que es la senda del justo, y del camino del mal, que es la senda que dice que es el camino en el cual se perderá, el que ande por él se perderá. Es decir, se apartó. Ahí va, se apartó de sus creencias, dice Ana Sosa abajo. De sus creencias, muy bien. Se apartó, vamos a poner así, Se apartó del camino de Dios, claro. se apartó del bien, de sus creencias, Del mandato divino, del mandato, ahí está, del enseñanza. mandato divino, para no usar camino, que sería otra metáfora, del mandato divino. Siempre que estén estudiando alguna metáfora, lo que ustedes tienen que poner, tiene que ser en sentido denotativo, ¿no? Como estamos haciendo. No emplear otras metáforas para definirlas, porque si no estamos en la misma, ¿no? A ver qué ponen acá. Se apartó de sus creencias, bien, ya está, estaría bien. De sus creencias, del mandato divino, ¿no? Estaba entonces, estaba en un mal camino, puede ser, también, ¿no? Muerto porque estaba en una vida sin valores. O con valores negativos, o con sí, valores negativos. ¿Ah? Y si nosotros pensamos en la palabra perdido, ¿tá? Tiene una relación semántica, es decir, del significado en lo que se refieren a las connotaciones, ¿tá? Muy parecidas a muerto. Fíjense, perdido sería lo mismo, es decir, que no tiene existencia en relación a Dios, que se apartó de la familia. Es decir, que estas metáforas en cierta manera se complementan, ¿tá? Y refuerzan semánticamente. Y a la vez, este par de metáforas entre ellas, es decir, perdido con hallado y muerto con revivido, están en antítesis, es decir, están en oposición. ¿Tá? Revivido sería el opuesto. Tiene connotaciones opuestas, es decir, no voy a poner todo, ¿no? Tiene connotaciones opuestas. Es decir, que empieza de vuelta la relación con Dios, que vuelve a la familia, que vuelve a su entorno, que vuelve a esas creencias y al bien del cual había salido, que vuelve a lo que era el mandato divino, ¿tá? Y vuelve a los valores originales de su vida con valores positivos, ¿no es cierto? En este caso. Y entonces, si se fijan, entonces, esas metáforas
enriquecen el vocabulario. Las metáforas siempre enriquecen el vocabulario, porque si dijéramos solo una de ellas, es decir, se apartó del bien, no sería tan rico como decir que ha muerto, ¿no es cierto? La fuerza que tiene la ausencia de luz, la ausencia de vida a lo que lo asociamos, ¿tá? Tiene mucha más fuerza y contenido semántico, es decir, de significación, que si dijera solo una de ellas, ¿no? Por ejemplo, si dijera en el sentido literal, denotativo, se apartó del bien, ¿tá? Es decir, reitero, son dos metáforas y hay antítesis entre perdido y hallado y después muerto y revivido. Y el contenido semántico de cada metáfora es entonces complementario relativo al mismo campo semántico, ¿tá? Queda entonces esta figura. Se está por cortar, enseguida nos conectamos de vuelta, ¿tá? ¿Por acá van entendiendo? Sí. Sí, profe. Perfecto. Y ponemos entonces todo lo que era en un sentido metafórico.